Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Nadie dijo que era fácil la carrera por correr. Cierto es que en el camino hay 1000 barreras que vencer, pero hemos determinado, queremos establecer que las piedras del camino no nos detendrán. Querido Jesús, firme vamos a la meta que nos has trazado. Querido Jesús, al supremo llamamiento tú nos has llamado. Querido Jesús, somos más que vencedores si con nosotros estás tú. No mirando hacia los lados, mirando la cruz. Querido Jesús, no perseguimos un premio que se nos echa a perder. Es corona incorruptible la que vamos a obtener. Por eso es que no flaqueamos ni corremos por correr, obedientes al llamado, sin retroceder. Querido Jesús, firme vamos a la meta que nos has trazado. Querido Jesús, al supremo llamamiento tú nos has llamado. Querido Jesús, somos más que vencedores si con nosotros estás tú. No mirando hacia los lados, mirando la cruz. Querido Jesús, firme vamos a la meta que nos has trazado. Querido Jesús, al supremo llamamiento tú nos has llamado. Querido Jesús, puesta toda la armadura que tú nos has dado. Querido Jesús, practicando en fe la palabra, llegaré. Querido Jesús, derribando fortalezas, desechando lo que estorbe. Somos de los que seguimos sin dar marcha atrás. Querido Jesús, firme vamos a la meta que nos has trazado. Querido Jesús, al supremo llamamiento tú nos has llamado. Querido Jesús, somos más que vencedores si con nosotros estás tú. No
Bienvenido al programa Servidores de Dios. En el día de hoy estaré haciendo un comentario expositivo de la palabra de Dios en la Biblia, y en esta ocasión será en Hebreos capítulo 10, y estaré compartiendo los versículos del 23 al 25, donde nos habla de las obligaciones del creyente. En primer lugar, vemos en este versículo 23 nos va a estar hablando de una profesión firme. Y dice así en este versículo 23: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. La exhortación es que mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Se nos recuerda a los cristianos a tener una identificación sincera y pública, de acuerdo con el plan de Dios en Cristo Jesús. Y se exhorta a que esta identificación nunca se debe de abandonar. ¿Por qué? Porque los tiempos en los cuales vivimos es sumamente necesario que expresemos esa identidad con Cristo Jesús para así poder anunciar el Evangelio de salvación a este mundo, ya que si lo hacemos estaremos honrando a Dios y afirmando nuestra confianza en Él. La palabra para fe es la palabra pistis, mientras que aquí se utiliza elpis, que significa esperanza. Pero el cristiano llegó a tener el sentido de gozosa y confiada expectación de salvación eterna, la fe, con la que entraban en el lugar santísimo, de la cual habla el versículo 22. Podría decirse que era una fe de apropiación, mientras que elpis es la fe de expectación. Una persona, la del nuevo pacto, se ha cumplido, y al cumplirse la apropiación en realización, pero aún queda mucho más por realizar. La promesa, por ejemplo, de la segunda venida, de la cual nos habla Hebreos capítulo 9, versículo 28, estaba todavía en el futuro. La confianza esto era particularmente la que debía seguir profesando, porque dice la palabra que fiel es el que lo prometió. Continúo ahora con el versículo 24 de este capítulo 10 de Hebreos, que nos dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Este versículo nos habla en segundo lugar de una provocación continua. Los sacerdotes antiguos del antiguo pacto nunca entraban en grupo o en parejas, ya que lo solían hacer solos. Hay un sentido profundo en el cual nosotros también tenemos que ir solos, en soledad, encerrados con Dios y todo el mundo excluido. Es como somos santificados totalmente. Somos santificados como individuos, y en el Santísimo aprendemos a hallar el sostenimiento de nuestras almas en Dios y no en las personas. No obstante, esta dependencia de Dios no está destinada a fomentar un alejamiento de nuestros semejantes, ni mucho menos, sino todo lo contrario. Contra más nos acercamos a Dios, más amaremos no solamente a Dios, sino también a nuestro propio prójimo. Hay un recio individualismo moral que es la esencia misma de la verdadera santidad, pero ese individualismo que es desconsiderado y no puede trabajar con otros no solo es una caricatura, sino una falsificación, además de nuestra firme profesión de fe. Por lo tanto, considerémonos está en tiempo presente, unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es decir, que debemos de estudiarnos los unos a los otros con el propósito, no de criticarnos, no de menospreciar a los hermanos, sino al contrario, de inspirarnos e incitarnos al amor y a las buenas obras. Cuando en cambio nos provocamos a la aflicción, la ira o el descorazonamiento con su compañerismo de descuido de las buenas obras, es porque no hemos sido suficientemente considerados los unos para los otros y no hemos considerados como tales. Hemos sido descuidados en vez de ser todo lo contrario, cuidadosos. Por tanto, no hemos prestado suficiente atención a las necesidades de la personalidad de otro y a la delicadeza de nuestra aproximación. Es notable la forma en que algunos cristianos y cristianas inspiran a su hermano a ser mejores y a ser más, mientras otros mantienen a la persona que lo rodea
en un estado constante de irritación y de obstinación. Es decir, muchas personas cuando están a su lado solo va a escuchar la palabra de Dios, alabanzas a Dios, y otros que son legalistas, pues solamente te van a estar hostigando a que hagas las cosas con rectitud, a que seas puntual, y todo lo hagas de una forma que si no lo haces, pues vas a ser condenado. Estos son aquellos que son legalistas. En realidad, el cristiano santificado debiera demostrar rápidamente que ahora, por primera vez, está en un estado de gracia en el cual puede olvidarse de sí mismo en su interés también por otros. Continúo ahora con el versículo 25 de Hebreos capítulo 10, donde nos dice: no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. En esta tercera parte vemos una práctica continua que debe de tener cada creyente. A su exhortación, no dejando de congregarnos, la fiel preservación de esa comunión que puede desarrollarse solo en el culto cooperativo. Es uno de los medios más provocarnos unos a otros. Por lo tanto, deberíamos asistir regularmente a los medios de la gracia, es decir, a congregarnos en la iglesia, sino por otra razón, por consideración por los demás. Pero tal fidelidad es también una de las buenas obras, a las cuales hemos de incitarlos, y ciertamente podemos hacerlo de una manera mejor que con el ejemplo. El triste reconocimiento, como algunos tienen por costumbre, como dice este versículo 25, implicaría que algunos de aquellos cristianos hebreos ya no sentían la necesidad de asistir a los servicios de la iglesia. Y déjame decirte que eso también sigue ocurriendo en el día de hoy. No es solamente en aquellos tiempos de aquellos hebreos a los cuales va dirigida esta epístola, sino que también sigue sucediendo en el día de hoy. Esto podría ser debido también a una piedad equivocada que suponía que el culto solitario era mejor. En otras palabras, en el día de hoy muchos no se congregan y no van porque piensan que estando en casa o quizás escuchando o viendo por televisión un culto o una predicación, pues con eso tienen suficiente. Esto, sin embargo, podemos ver que es un engreimiento religioso que imaginaba e imagina todavía que la necesidad del culto cooperativo ha sido ya superado, que ya han pasado de eso, o a una declinación del fervor religioso que resultaba en pura indiferencia, es decir, que le daba exactamente igual. Entonces cabe hacerse una pregunta: ¿para qué el Señor instituyó la Iglesia? Pero sea cual fuere la razón, el descuidar de nuestra asistencia a los medios de la gracia es fatal. Es fatal para aquellos que no lo hacen, tanto para nuestra influencia como para nuestras propias almas. ¿Por qué? Porque normalmente el hombre o la mujer que regularmente no asiste a los cultos en la iglesia, lentamente suele irse enfriando, suele irse apartando, poquito a poco, lentamente, pero sucede. La entrada en el Santísimo no anula nuestra necesidad de la iglesia, es decir, nuestra entrada al lugar santísimo, como hemos visto aquí en Hebreos, que tenemos acceso libre por la gracia del Señor. Esto no quiere decir que ya estamos exentos, que ya debemos de pasar de congregarnos de la iglesia, ni mucho menos. Si nos conceden privilegios especiales de sesión en nuestras obligaciones corporativas, la práctica de reunirnos regularmente es indispensable para la santidad. Solo cuando nos reunimos podemos cumplir el deber positivo de la exhortación los unos a los otros. Por ejemplo, si no nos reunimos, ¿quién nos va a exhortar? ¿Y a quién vamos nosotros a exhortar? Si no nos reunimos, ¿cómo va el Señor a moldear nuestro carácter? Si siempre estamos solos. La palabra parakeleo es la palabra exhortar y tiene muchos sinónimos. Por ejemplo, invitar a venir, llamar, amonestar, persuadir, rogar, implorar, estimular, consolar. Qué bendito ministerio es el ministerio este de la exhortación. Hay que tener en cuenta que no somos exhortados a ir a la iglesia a criticar, ni a mirar los fallos de los demás,
rara vez a reprochar, sino siempre a estimular los unos a los otros, a consolarnos los unos a los otros, a orar los unos por los otros. Esto es cuando la Iglesia, el cuerpo de Cristo, se edifica. Y esto debiera de ser el tono de nuestro testimonio público y las salutaciones personales. Para esto no necesitamos licencia, absolutamente ninguna, de exhortaciones, sino que es algo que debe de salir ya de nuestra propia vida espiritual. Ya que esta tierna y fiel preocupación de los unos por los otros aumenta cuando contemplamos la segunda venida del Señor, y estamos viendo que cada vez falta menos, y esperamos y anhelamos la venida del Señor. Y como dice este versículo 25, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cuando más cercano creemos su venida, mayor es nuestra responsabilidad los unos por los otros. La apostasía de la época debiera ponernos en guardia especialmente contra el descuido, contra la falta de congregarnos, tanto en nosotros mismos como en nuestros propios hermanos que están a nuestro lado, y recuerda que con ellos estaremos toda una eternidad. Continúo con el versículo 26. Los versículos 26 al 31 nos van a estar hablando ahora completamente distinto, y nos va a estar hablando del pecado voluntario, y concretamente el versículo 26 dice: porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. El profesor F. Bruch comenta: este pasaje estuvo destinado a tener repercusiones en la historia cristiana más allá de lo que el escritor podría haber entrevisto. Con la palabra pecaremos voluntariamente quiere decir algo así como pecar con soberbia, tal y como dice en el Antiguo Pacto, en el libro de Números capítulo 15 versículo 30, donde dice: mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Para la soberbia no había perdón previsto en la ley de expiación del Antiguo Testamento. Ya ha enfatizado el hecho de que despreciar el mensaje de salvación hablado por el Hijo de Dios debe acarrear penalidades aún más severas que las sanciones que se adjuntaban a la ley de Moisés, ya que dice la palabra dicha por medio de los ángeles, como dice Hebreos capítulo 2 versículo 2, y repite el mismo argumento aquí. Por tanto, el contexto sugiere que tiene en su mente algo mucho más serio que lo que Pablo llama ser sorprendido en alguna falta, como dice en Gálatas 6:1. Después de todo, él ha señalado más de una vez que en Jesús los cristianos tienen un sumo sacerdote que puede socorrerlos cuando son tentados. Y lo tenemos, de hecho, y además simpatiza con ellos en su falta de firmeza y tratarlos con gentileza cuando se apartan del camino y lo hacen por ignorancia. Y por ignorancia muchas veces cometemos faltas graves, y no faltas graves sino también pecados. Pero recuerda que tenemos al Espíritu Santo de Dios, que nos está redarguyendo constantemente cuando hacemos algo que no es digno, cuando hacemos algo que está mal. Y en nosotros debe estar la sensibilidad espiritual para corregirnos, para pedirle perdón a Dios y que Él nos restaure. De manera que el escritor a la epístola a los Hebreos lo que tiene en mente es en la realidad de ese apartarse del Dios vivo, del que habló en Hebreos capítulo 3 versículo 12. Esta renuncia al cristianismo, en contra de la cual advirtió a sus lectores también aquí en Hebreos capítulo 6 versículos 4 al 8. Haber recibido el conocimiento de la verdad y luego rechazarlo es abandonar el único camino de salvación, ya que no hay otro camino para ir al cielo. Ya no queda más sacrificio tampoco por los pecados que puedan hacerse por aquellos que, deliberadamente y con pleno conocimiento, han abandonado la dependencia del sacrificio perfecto que Cristo Jesús hizo una vez y para siempre. A partir del lenguaje del versículo 29, resulta claro que aquí se está hablando de apostasía abierta, sin más.
del hombre que ha cometido este pecado voluntariamente. Se dice que pisoteó al Hijo de Dios, profanó la sangre de la alianza que le santificó y ultrajó al Espíritu Santo de gracia. Por tanto, el escritor de Hebreos es bastante específico. Él escribe acerca de la persona que peca intencionadamente y que continuamente, haciéndolo en abierta rebelión contra Dios y contra su palabra. Para llegar a sus lectores, de modo pastoral, el escritor a la epístola a los Hebreos se incluye él mismo en la advertencia de pecar desafiadamente. De manera que no está hablando del creyente que cae en pecado involuntariamente y haya perdón en la gracia y misericordia de Dios, como sería 1 de Juan 1:9, donde ese versículo nos está hablando de pedirle perdón a Dios y Él nos va a restaurar. Continúo ahora con Hebreos capítulo 10, versículo 27, donde dice: sino una horrenda expectación de juicio y el hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Notamos entonces qué es lo que queda, pues como dice aquí la palabra, solamente la horrenda expectación de juicio y de fuego furioso que va a consumir a los enemigos de Dios. Una decisión en contra de Cristo que se toma deliberadamente solo puede resultar y acabar en juicio. Y el juicio no es meramente algo que sucederá al fin de los tiempos, ya que ahora mismo se está reuniendo y presentando evidencias ante el jurado como preparación para ese día del juicio. Y esa sí que es una horrenda expectación por aquellos que saben que están pecando en contra de Dios y lo continúan haciendo. El énfasis recae sobre el adjetivo de horrenda. La palabra ocurre 3 veces en el Nuevo Testamento, y toda esta es en esta epístola, en este versículo 27, también en el versículo 31 y en el capítulo 12, versículo 21. Este adjetivo se traduce como terrible, horrenda y aterradora. En las 3 ocasiones su uso tiene que ver con enfrentarse con Dios. El pecador no puede escapar del juicio de Dios, y a menos que haya sido perdonado en Cristo Jesús, enfrentará a un Dios airado, y esa cosa es horrenda. Ya que no es solamente el juicio lo que le espera al pecador que recibirá el veredicto, sino también la ejecución de ese veredicto. El escritor describe vivadamente tal ejecución como un fuego furioso, que consumirá a todos aquellos que han escogido ser enemigos de Dios. En realidad, lo que dice es un eco de las palabras de la profecía del profeta Isaías, donde dice en Isaías capítulo 26 y versículo 11, que el fuego reservado para tus enemigos los consuma. Por otro lado, también vemos que los hebreos tenían clara referencia histórica del hecho concretos. Por ejemplo, en Levíticos 10, 1 y 2 nos está hablando la palabra y nos dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. También, en el Nuevo Testamento, en la nueva dispensación, en el nuevo pacto, llámale como quiera, no habla la palabra de Dios de un matrimonio, de Ananías y Zafira, en Hechos capítulo 5, que también, por pecar deliberadamente, sabiéndolo, a sabiendas, pues pagaron las consecuencias. Ellos lo sabían, y lo sabían muy bien lo que hacían, pero lo que ellos nunca esperaban eran las consecuencias. Por tanto, mucho cuidado con jugar con el pecado, ya que puede convertirse en algo habitual y pensar que nada pasará. Lo he hecho esta vez y ha pasado, lo sigo haciendo y sigue pasando. Recuerda, como te he dicho antes, Dios está reuniendo todos los datos, todas las cosas, y si no nos arrepentimos ahora, llegará el momento en el cual
tengamos que rendirle cuentas a Dios. Continúo ahora con el versículo 28 de Hebreos capítulo 10, donde dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. La sentencia de la ley sobre determinados pecados en el antiguo pacto llevaba sin duda alguna la pena capital. La violación voluntaria de la ley, atestiguada fehacientemente por 2 o 3 personas, acarreaba la muerte al transgresor, fuese hombre o fuese mujer. Hay que entender que se trataba de los pecados voluntarios, es decir, ellos tenían la ley, ellos tenían la palabra que Dios le había dado a través de Moisés, y sabían muy bien qué era lo que Dios quería y lo que Dios no quería. Prueba de ello es que Dios, cuando los sacó de Egipto, lo primero que hizo fue llevarlo al monte Sinaí. ¿Y para qué los llevó allí? Pues precisamente para eso, para darle la ley, para que supieran lo que estaba bien y lo que estaba mal. Porque no se puede juzgar ni sentenciar a una persona que no tiene conocimiento absolutamente de nada, pero a aquella que ha escuchado, a aquella que sabe que debe de arrepentirse, que no debe de pecar contra Dios, es la cosa muy distinta. Así que estos pecados están bien especificados en el ordenamiento legal de la antigua dispensación. Uno de ellos ya lo leí anteriormente, en Levíticos 15, versículo 30, en el cual vemos que ese pecado era la soberbia. Otro era el pecado de la blasfemia contra Dios, como dice Levíticos 24, versículo 13 al 16. Otros pecados contra la moral sexual llevaban aparejado la sentencia de muerte, y cosas que hoy se toman a risa y que la gente, muchos, ni caso siquiera hacen. Es más, lo que es pecado para Dios ahora lo toma el hombre como algo natural, pero Dios le sigue llamando pecado. Y te voy a dar algunos ejemplos en los cuales nos habla la palabra de Dios que es pecado, y hay una sentencia sobre ello. Por ejemplo, el pecado de adulterio, el pecado de incesto, el pecado de homosexualidad practicada y el bestialismo. Eso lo encontramos en Levíticos capítulo 20, versículos 11 al 17. Asimismo, la usurpación del ministerio profético, hablando en nombre de Dios, cuando el presunto profeta había sido llamado por el Señor y en realidad no lo había sido. Tal profeta debía de morir, como nos dice Deuteronomios capítulo 18, versículo 20. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablarse en nombre de Dios sea ajeno, el tal profeta morirá. Y desgraciadamente, ¿cuántos profetas hay en el día de hoy? ¿Cuántos vemos por ahí, por los medios de comunicación, que profetizan, profetizan y profetizan? Y muchísimas cosas, un 90 y tantos % muy elevado de lo que profetizan, nunca se cumple. Y si una sola cosa de lo que ellos han profetizado no se cumple, el tal no es profeta. Será esa persona muy renombrada, muy respetada por los hombres, pero delante de Dios, Dios no le ha hablado y está usurpando el nombre de Dios. De la misma manera también, el homicidio voluntario con premeditación estaba también en la lista de pecados, como lo dice en Números capítulo 35 y versículo 30. Cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho del testigo morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Y finalmente también nos habla de aquellos que habrían de morir, pero fijémonos bien que este pecado es por el pecado de idolatría. Y está hablando aquí, específicamente estos versículos que te voy a dar, como son Deuteronomios capítulo 13, versículos 7 al 12, y Deuteronomios capítulo 17, versículos 2 al 7, nos está hablando de las naciones vecinas que había alrededor de Israel, que no hiciesen igual que las demás naciones vecinas. Ahí específicamente está diciendo que aquel que cometa
idolatría, igual que las demás naciones, debería de morir. Sabemos que más adelante Dios también prohíbe la idolatría, como por ejemplo el Salmo 115 y muchísimos otros lugares en los cuales lo hay. Sin embargo, vemos nosotros que en el día de hoy, de hace muchos siglos, hay muchas personas que se llaman cristianos a sí mismos y además mundiales, pero que sin embargo practican la idolatría y lo hacen sin ningún remordimiento. Ahora bien, el acusado o la acusada debía hacerlo por 2 o 3 testigos. El israelita que rechazó la antigua alianza, fuese hombre o fuese mujer, sufrió una severa pena. Pero ahora, en el nuevo pacto, que es superior al antiguo pacto, el cristiano y la cristiana vamos a sufrir una pena mucho mayor si despreciamos en este tiempo de gracia divina. La apostasía, practicada en el nuevo pacto, tiene el efecto de caminar sin miramientos, y lo hace sobre el Hijo de Dios, es decir, que no valora ni aprecia lo que Cristo llevó en la cruz. De igual manera, el desprecio de la sangre de Jesucristo que Él derramó, ellos, en cierta manera, es como si la pisotearan. No vivamos ni juguemos a ser cristianos y cristianas con el pecado, ya que el jugar con el pecado es como si estuviese jugando con dinamita. Continúo ahora con el versículo 29 del capítulo 10 de Hebreos, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmundo la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Una vez más, el escritor de Hebreo emplea el recurso del contraste, sí, el contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Él confronta los tiempos del antiguo pacto y del nuevo. Compara el castigo de la muerte física con la que se sentenciaba severamente a las personas en aquel tiempo en el antiguo pacto. Pero ahora no es la muerte física, sino que es la muerte espiritual. Y la muerte espiritual es mucho peor que no la muerte física. También establece la diferencia entre rechazar la ley de Moisés y despreciar al Hijo de Dios y al Espíritu de Dios. Le pide a sus lectores que reflexionen acerca de esta diferencia. Y también sería bueno para todos nosotros el poder reflexionar sobre esto. Por ejemplo, el pecador que se rebela contra Dios en los tiempos del nuevo pacto está rechazando a la persona de Cristo Jesús. Y también no solamente a la persona de Cristo Jesús, sino también a la obra que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Y también rechaza a la persona del Espíritu Santo. Y es así como comete, y nos enseña la palabra de Dios, el pecado imperdonable. El escritor describe este pecado en 3 partes. La primera parte es la persona del Hijo de Dios. Nótese que el escritor vuelve a utilizar el título de Cristo que ha usado extensivamente al principio de la epístola a los Hebreos. El título es el más alto de los que se le atribuyen a Cristo, Hijo de Dios. Nadie puede compararse a este Hijo, con mayúscula, ya que, como dice esta epístola, Él sobresale por todos, sobresale sobre los ángeles, sobresale sobre Moisés, sobre Aarón, sobre Melquisedec. Es superior absolutamente a todos. Pero en cambio el pecador, el apóstata, ¿qué es lo que hace? Él no pisotea a Jesús de Nazaret, como se pueda pensar, no solo al hombre de Galilea, como se pudiera suponer, sino que pisotea al eterno Hijo de Dios. Nótese esto y entendámoslo en su debido sentido. Pisotear es lo mismo que hacer cuando queremos sacarnos de encima algún insecto molesto. Algo parecido es lo que hace el pecador figurativamente cuando toma al Hijo de Dios y lo pisotea contra el suelo, como está diciendo la palabra de Dios.
En segundo lugar, vemos la obra del Hijo de Dios. La segunda parte es aún más significativa, ya que se relaciona con el significado y propósito del nuevo pacto. Jesús inauguró este pacto mediante su sangre para limpiar a su pueblo y también para santificarlo, como nos dice Mateo 26:28. Está hablando Jesús y dice: porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Jesús derramó su preciosa sangre y pagó el precio del supremo sacrificio. Pero esta sangre derramada no significa nada para el pecador rebelde y apóstata. Él considera que la sangre de Cristo es igual a la sangre de cualquier otro ser humano, y que la muerte de Jesús es como la muerte de cualquier otro mortal. Es más, muchos dicen en aquel tiempo murieron muchos en la cruz, muchos hombres, que muriese uno más no tenía importancia. Así que ellos todavía no calibran, no entienden quién era el Señor Jesucristo. Él considera a Jesús como un mero hombre, cuya muerte no tenía ningún significado y cuya obra redentora carecía de valor para él. El escritor contrasta al pecador desafiante de la comunidad israelita con el cristiano que ha abandonado la iglesia. El punto es que no puede usarse la ignorancia como excusa. No se puede decir: no, es que no lo sabía. No, sí que lo sabías, y lo sabías muy bien. El pecador conoce la fe cristiana, puesto que él había sido santificado por la sangre del pacto. Es decir, hubo un tiempo en que él profesó su fe en Cristo, escuchó las predicaciones de la palabra de Dios, llegó a tocar su corazón, participó en las cosas sagradas del Señor, como puede ser la Santa Cena, bajó a las aguas, pero su fe no fue un cumplimiento interior, sino que fue exterior. Le pasó exactamente igual que al pueblo de Israel con la ley. Todo lo que hacían lo hacían externamente, pero nada de corazón. Es por eso que el Señor dice en Jeremías que te daré un corazón nuevo. Por eso cuando la cosa es exteriormente, las cosas se hacen de palabra, y solamente de palabra, y nunca llegan a ser de hecho. Por tanto, vemos aquí que de palabra y de hecho, Él repudia ahora su relación para la obra del Señor Jesucristo, y rompe con su pasado, es decir, con el tiempo aquel en el cual había tenido comunión con el Señor, en el tiempo en el cual había orado a Dios, en el tiempo en el cual se había congregado en la iglesia. Rompe con su pasado. El tercer punto que vemos es la persona del Espíritu Santo. La tercera cláusula de la descripción del pecado imperdonable tiene que ver con insultar al Espíritu de gracia. Nos dice Mateo 12:32: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Y también el Evangelio de Marcos dice, capítulo 3, versículo 29, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. El pecador natural insulta intencionadamente muchas veces a la persona del Espíritu Santo. En su conducta, el pecador señala el marcado contraste que hay entre los insultos proferidos contra el Espíritu Santo y la gracia concedida por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu es la fuente de la gracia, como nos dice Zacarías capítulo 12, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán, como se lloran por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se afligen por el primogénito. De manera que insultar a la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo, es el colmo del pecado que no puede ser perdonado. Dice Juan Calvino,
Tratar con desprecio a aquel que por medio del cual recibimos tantos beneficios es una impiedad extremadamente malvada, ya que entonces Dios mismo se enfrenta con el pecador y le impone el castigo que merece. Voy concluyendo ya con esto. El profesar que una persona es seguidor de Cristo y aún continúa mintiendo, robando, pensando en lujurias y practicando el pecado, esta manera de vivir no es la manera de honrar a Dios ni mucho menos, sino todo lo contrario. Y no solo eso, sino los que le ven, en vez de acercarse a Jesucristo, lo que hacen es que se alejan, porque están diciendo vaya cristiano, vaya cristiana. ¿Eso es ser cristiano? Para eso me quedo como soy. Pero no es culpa del Evangelio, es culpa de esa persona que realmente no quiere hacer la voluntad de Dios. De ahí que algunos digan que los cristianos son unos más, y lo dicen precisamente por estas personas que dicen ser cristianos y cristianas, pero sin embargo están viviendo como vive el mundo. Amigo y amiga oyente, si tú eres una persona que un día aceptaste a Cristo en tu corazón, pero que ahora estás apartado o apartada, es de suma necesidad para tu vida espiritual que de nuevo te reconcilies con el Señor. Recuerda, como he dicho antes, la muerte física es mala, nadie la quiere, pero la espiritual es muchísimo peor. Y si por el contrario eres una persona que dice ser cristiano o cristiana, pero que sin embargo te atrae el pecado y lo practica, tú debes aceptar al Hijo de Dios, a Jesucristo en tu corazón, para que de esta manera puedas experimentar lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento y puedas dejar el pecado. Seguramente habrás intentado no una, muchísimas veces dejar el pecado, dejar los vicios, y ya ves que no puedes. Solamente cuando Cristo está en tu vida, en tu corazón, Él es el Todopoderoso, Él es Dios, y Él tiene todo poder para hacer que aquello que te causa daño a ti puedas dejarlo. Te invito a ti a que te reconcilies en primer lugar con el Señor, y también invito a toda aquella persona que no tenga a Cristo en su corazón, que pueda aceptarle como Señor y Salvador. Quisiera orar en primer lugar por aquellas personas que están alejadas, por aquellos que un día recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador, pero que ahora están apartados. Si tú quieres reconciliarte con Dios, ora conmigo y repite ahí. Aunque no sepas qué decir, tú repite conmigo y di: Señor Jesucristo, vengo a ti, arrepentido y arrepentida. Sé que he hecho mal, lo entiendo perfectamente, pero en esta hora me arrepiento de todos mis pecados. Te pido, te suplico, que tengas misericordia de mí, perdones todos mis pecados, me limpies con tu preciosa sangre y me restaures de nuevo. Te doy gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Y también para aquellas personas que aún no tienen a Jesucristo, pues te invito también a que puedas aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Ahí a donde tú estás, repite conmigo y di: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos. Te abro mi corazón y te acepto como Señor y Salvador. Soy débil, no puedo en contra del pecado, pero te doy gracias, porque a partir de ahora prometo serte fiel. Sé que me vas a ayudar, sé que me vas a fortalecer y sé que a partir de ahora tengo salvación y vida eterna, porque tú eres mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, tanto unos como otros, los que se han reconciliado con el Señor, como aquellos que lo han recibido por vez primera en su corazón, pues os animo a que oréis a Dios en el nombre del Señor Jesucristo, que cuando te sientas débil, fracasado, fracasada, cuando tenga una necesidad, y quien no tiene necesidades, todos tenemos, ores a Dios en el nombre de Jesús. También es bueno que leas la palabra de Dios. Léela, lee los evangelios. Si no entiendes algo, es bueno que puedas congregarte en una iglesia cristiano evangélica. Recuerda, a la iglesia vamos a tener nuestros ojos puestos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Allí hay hombres y mujeres que quizás han sufrido y han pasado como tú,
y ellos podrán explicarte cómo el Señor Jesús restauró sus vidas y los fortaleció y son ahora nuevas criaturas. Congrégate ahí, donde se predique la sana doctrina. Y a toda la audiencia, nuevamente me estoy despidiendo de todos ustedes y será Dios mediante, si así Dios lo permite, hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Queremos ser la generación de reconciliación y paz. Queremos ser nación santa, al orgullo y prejuicio poner fin. En amor hablar verdad, al perdido y abatido, al Señor servir unidos, y así otros creerán. Seamos la generación de reconciliación y paz. Queremos ser la generación de reconciliación y paz, construir un fundamento y a la guerra en su regreso el contrafín. Compartamos el amor de Cristo sin hipocresía, perdón y misericordia hay entre tú y yo. Seamos la generación de reconciliación y paz. ¿Acaso no es el mismo Padre? ¿Acaso no es la misma fe? ¿Acaso no es el mismo llamado para nación santa ser? Queremos ser la generación de reconciliación y paz. Suplicar por restauración, buscando de rodillas al Señor. Guardar del mal los corazones y aferrarnos al bien, honrarnos unos a otros y amar la hermandad. Seamos la generación de reconciliación y paz. Oh, seamos la generación de reconciliación y paz.